¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a ver el tema 3.5 que habla sobre la posición de México frente a la guerra civil de Estados Unidos. Para ser claros y concisos, ¿cuál fue el posicionamiento de México cuando inicia o durante el periodo de la guerra civil de Estados Unidos? Pues México fue neutral. ¿Durante qué periodo eh, y qué presidente le tocó ser la o utilizar ese posicionamiento neutral? En México fue durante la presidencia de Benito Juárez, ¿no? Entonces, Benito Juárez en 1857 fue elegido por ahí, creo, en México, también gracias a la nueva forma de votación directa, una más democrática, y la constitución de 1857 también, donde ya votaba el pueblo directamente por el presidente, ¿no? Porque antes de eso era una forma indirecta del voto. Entonces a Benito Juárez por ahí le toca vivir pues, ese posicionamiento y ser un tanto neutral, ¿no? Ni con los de la Unión, que eran los estados de la Unión, los estados del norte, y los confederados, los estados del sur, ¿no? También hubo estados neutrales por ahí en Estados Unidos, pero vamos a verlo entonces rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Primero, hay que entender qué era la guerra civil. Bueno, la guerra civil fue en realidad la colisión entre dos naciones emergentes, cuyo resultado en la contienda a favor de una u otra dependería el propio futuro de México. Por un lado, compañeros, los confederados en el sur, ¿sí? Y por el otro, los estados de la Unión en el norte, ¿no? Ya de por sí el tema complicado de México por la injerencia europea, o sea, estaba México pendiente de lo que iba a suceder con Estados Unidos y también batallando con temas internos, y además la injerencia de los franceses también estaban por ahí en ese momento, que pronto pasaría a convertirse en una declarada invasión por parte de Francia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Mientras Estados Unidos estaba en la guerra civil, nosotros estábamos tratando de resolver el tema de la injerencia de los franceses. Si lo recuerdan, los franceses, se viene por ahí en los 60, en 1860 por ahí, y son los que quieren tratar de invadir México para reclamar la suspensión del pago de la deuda externa que había hecho Benito Juárez, ¿no? Y los españoles se abstuvieron de invadir México junto con los ingleses, ¿no? Los que sí siguieron adelante fueron los franceses. Mientras estaba dando ese conflicto, que ya sabemos cuál fue la solución, el final, pues los franceses llegan junto con los conservadores a Ciudad de México y tienen que escapar Benito Juárez, ¿no? Por ahí al norte y se la lleva 4 años, por ahí alrededor del norte, y se establece más que nada en San Luis Potosí. Pero bueno, este periodo de la guerra civil en Estados Unidos se da de 1861 a 1865, ¿no? Esa fue la guerra civil. ¿Qué es lo que estaba sucediendo entonces en Estados Unidos? Bueno, en términos geopolíticos, económicos y militares, los estados del norte, o sea, de la Unión en Estados Unidos, contaban con mayores ventajas económicas para emprender una guerra de reunificación. Los del norte querían reunificar la independencia que quería proclamar los estados del sur, ¿no? La demografía pesaba de manera notable, pues mientras en el sur vivían 8 millones de habitantes, en el norte industrializado radicaban más de 20 millones y seguía creciendo su número. Esto significaba que en los estados del norte había mayor progreso, crecimiento y desarrollo que en los estados del sur. Y es por eso que había mayor población, ¿sí? Y la industria y la industrialización se estaba dando a pasos acelerados. La industrialización caracterizaba a los estados del norte. ¿Y que entonces qué caracterizaba a los estados del sur? El cultivo, la siembra, el campo, ¿no? En virtud de la creciente migración europea ante las grandes oportunidades de desarrollo que ofrecía una economía en expansión. O sea, la mayoría de la migración europea se iba al norte, no estoy diciendo que unas no iban al sur, sí iban al sur, pero en su mayoría de la migración europea se iba al norte. Y les puse por ahí un soldado de las tropas de la Unión. Muchos se van a preguntar cómo es que hay un soldado de raza negra. Pues bueno, muchos ciudadanos de raza negra, ¿sí? Que eran esclavos, escaparon del sur a los estados del norte, a los estados de la Unión, pues ahí estaba prohibida la esclavitud. Se dice que el tema principal por la cual se da la guerra entre los estados de la Unión del norte y los confederados del sur es por la esclavitud.
por la abolición de la esclavitud. Mientras los del norte estaban a favor de abolir, o sea, que ya no existiera esclavitud, los del sur estaban a favor de que existiera todavía la esclavitud. ¿Por qué? Porque utilizaban a las personas de raza negra para el cultivo, principalmente el algodón, ¿no? Ese era el principal problema que genera la Guerra Fría. Entonces, cuando unos estaban a favor de la esclavitud, los otros estaban en contra. Entonces, al estar en desacuerdo, los del sur deciden, pues, independizarse. Para eso, ya los estados del sur tenían Texas, Nuevo México, ¿no? Hasta California. Ya se había celebrado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se habían delimitado todo y se habían vendido los territorios del norte de México, ¿no? Bueno, para los estados del sur, los confederados, también gravitaba en su contra el anquilosamiento. El anquilosamiento es una función o algo que se mueve poco o que tiene poco funcionamiento, ¿sí? Algo que carece de movilidad, que está medio estancado, ¿no? E inmovilidad de las grandes plantaciones algodoneras, o sea que no había otra economía más que cultivar o tener plantaciones de algodón y no se movían, no había algo nuevo, cultivos nuevos, novedosos, industria. Por eso se dice que era inamovible ese sistema económico de la plantación del algodón en los estados del sur. Esa era la única economía, ¿no? Basadas en un régimen de propiedad señorial aristocrática, o sea, los adinerados con esclavos con sus dueños de las plantaciones de algodón, así, ¿no? Con pocas inclinaciones a los cambios de su estatus político y social. Entonces no iba a cambiar, no se miraba progreso, no se miraba otra forma de generación de economía más que esa en los estados del sur. La existencia de la esclavitud permitió a la diplomacia de la Unión desalentar el apoyo y el reconocimiento de la Gran Bretaña a los Estados Confederados de América. Esto significa que los estados de la Unión, los estados del norte, le dijeron a Gran Bretaña y otras potencias, más que nada Gran Bretaña, que los estados del sur estaban utilizando esclavos para su progreso en la plantación de algodón. Entonces, desde un enfoque internacional, de los estados del norte querían hacer ver mal a los estados del sur, a los confederados, porque la esclavitud era mal vista, ¿no? Irónicamente por los mismos europeos cuando ellos eran los que vendían, ¿no? A los esclavos. Pero ya más adelante, en los 1800, pues los europeos se dejan de eso, incluso de vender los esclavos. Los del sur querían todavía, y de hecho los estados confederados buscan y se acercan a Gran Bretaña para decirle, oye, ¿sabes qué? Reconocen mi independencia. Pero los del norte le dijeron, no reconozcas a la independencia del sur, ellos son esclavizadores aún, tienen esa forma arcaica y vieja de generar economía y crear y generar un crecimiento económico, ¿no? Entonces, además dice, en tanto que su marina de guerra bloqueaba los puertos sureños, o sea, la maquinaria de guerra y los botes de guerra de los esclavos de los estados del norte bloqueaban los puertos del sur. ¿Para qué? Para que los estados del sur no exportaran, ¿qué? Pues obviamente el algodón, ¿no? Cerrando así el paso a la exportación de su principal activo, el algodón, y con ello mermando sus posibilidades de abasto de recursos para la guerra, a pesar de la gran demanda de la fibra en la industria y el mercado internacional. O sea, se estaba demandando demasiado el algodón a nivel internacional, que los plantíos de algodón les iban muy bien, pero bloquearon los puertos, los estados de la Unión, para que no progresaran los del sur. Aquí está un pequeño mapa donde muestra que los estados de Mar Rojos son los estados que se separaron de los del norte antes del 15 de abril de 1861, que es cuando empieza por ahí la guerra civil. Y los de un poco naranja, dice, son estados que se separaron de la Unión después del 15 de abril, después de la guerra civil, que son estos de aquí, ¿sí? Los amarillos, dice, son estados de la Unión que prohibían la esclavitud. Son estados de la Unión que prohibían la esclavitud, los amarillos. Y por ahí dice, los estados de la Unión que permitían la esclavitud. Sin embargo, irónicamente, algunos estados de la Unión permitían la esclavitud. Entonces, ¿cómo pelear en el bando de la Unión si eres un estado que permitía la esclavitud? Pues eras mal visto, ¿no? Obviamente, si estabas por parte de la Unión y permitías la esclavitud, significaría que en un futuro cercano ibas a abolir la esclavitud e ibas a hacer lo que decían los estados del norte, pues dejar la esclavitud, ¿no? Los azules, dice, son territorios que no se afiliaron a ningún bando en la guerra. Si vemos por ahí muy al norte y hasta California también, ¿no?
Y los grises pues eran indiferentes, pero aún así eran los Estados Unidos, ¿no? Los grises por ahí eran indiferentes a la situación, pero aún así seguían siendo parte de Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos más en rojo, junto con un poco de naranja, también pues son los de confederados. Los amarillos, los de la Unión, ¿no? Que de hecho tenían el apoyo incluso de hasta los del norte, ¿no? Se podría decir, los de azul, alguna de las veces. Bueno, ¿qué sucedía entonces mientras estaba dando ya a partir de 1861 la guerra civil de Estados Unidos? Pues teníamos de presidente a Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez estaba batallando porque tuvo que abandonar la capital debido a que se acercaban los franceses juntos con los conservadores, lo que hacen sacar a Benito Juárez y a los liberales, ¿no? Entonces, como les decía, se pasó 4 años rondando por ahí en el norte, llevando a sus hombros la representatividad política y jurídica de la República, ¿no? Mientras estaban creyendo los franceses y los conservadores instalar nueva forma de gobierno monarca, imperial, pues todavía Benito Juárez viajaba con la legitimidad que le daba la Constitución de 1857, ¿no? Entonces el pueblo mexicano estaba dividido entre lo que establecía Benito Juárez con los liberales y los conservadores que habían tomado la Ciudad de México junto con los franceses, ¿no? Y ya por eso se establece Maximiliano por ahí. Y dice, dado que el rápido curso de los acontecimientos, Estados Unidos se negó a ofrecer un apoyo franco a México. Pues Estados Unidos estaba librando esa batalla y tampoco Estados Unidos quiso tomar un posicionamiento para ayudar a Benito Juárez a sacar a los conservadores y a los franceses de la capital, ¿no? Y no le ayudaron a México, limitándose a realizar un posicionamiento de advertencia con base a sus propios intereses de política internacional. Lo único que hicieron los Estados Unidos era, pues bueno, tú tienes tu guerra también, México, entre conservadores y liberales. Lo único que quiero es que no te acerques a mis territorios del sur, y no los amenaces. Estoy en mi guerra interna y por favor no representes una amenaza para nosotros, tanto para los confederados como de la Unión. Por lo que el gobierno de Benito Juárez se situó en un estatus de neutralidad ante la guerra civil de Estados Unidos que tenía lugar en aquel país. Entonces, tanto de México era neutral a la guerra civil de Estados Unidos como Estados Unidos neutral a lo que sucedía en México, pero siempre diciendo, si los Estados Unidos, si tú te acercas con tu guerra hacia mis estados, vas a representar una amenaza y también voy a atacar a ti, así como más que nada los decían los estados de la Unión, los del norte, así como los del sur y confederados se quieren independizar, voy a atacarlos a ellos, y si representas una amenaza a Benito Juárez, liberales o conservadores, con Maximiliano también te voy a atacar. Pero obviamente no lo hizo porque pues no iba a abrir distintos flancos para una guerra que ya tenía muy compleja Estados Unidos, ¿no? Que era la guerra civil, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos resumirlo? Regresándonos, el posicionamiento, bueno, siempre fue entonces de neutralidad, ¿no? Estados Unidos se entra en esa guerra, la prosperidad la prosperidad basada en la industrialización estaba en los países, en los estados del norte de la Unión de Estados Unidos, mientras que los confederados del sur se les iba bien, pero estaba muy arcaico y monótono la forma de desarrollo y crecimiento, que nada más era plantío de algodón con tus esclavos y de ahí no ibas a salir. Te iba muy bien, pero de ahí no ibas a salir, ¿no? Entonces, como ellos apoyaban la esclavitud, decían, y los estados del norte, pues yo no quiero que cambie mi forma de gobierno, iba a representar una amenaza a hacerlo en los estados del sur lo que hacían los estados del norte. Entonces no lo voy a hacer, me voy a independizar. Es cuando Estados Unidos dijo, no, no te vas a independizar, vas a ser siguiendo parte de Estados Unidos y además vas a abolir la esclavitud, ¿no? Es cuando viene por ahí Lincoln, si lo recuerdan, y es elegido y es el que libra esta batalla. Y más adelante, cuando la ganan los de la Unión y permanecen los estados del sur como la nación dentro de Estados Unidos y todos los Estados Unidos completos sin desintegrarse, más adelante lo asesinan en un teatro, no recuerdo en qué estado, por ahí si lo recuerdan a Lincoln, y lo fusila una persona que era fanática o que estaba en pro de los confederados, ¿no? Bueno, la llamada guerra civil, empezó en 1861, termina en 65, la terminan rápido los estadounidenses, mientras nosotros seguimos batallando desde 1821 cuando se hizo la México independiente del el imperio de Santa Ana, hasta 1857, 1860 y tantos, cuando viene Porfirio Díaz y establece, Porfirio Díaz fue después de Benito Juárez y establece
orden, más o menos orden ahí. Y Porfirio Díaz era liberal de cierta forma, pero irónicamente se mantuvo en el poder mucho tiempo, ¿no? Siendo liberal. Entonces se estaba librando y estaba sucediendo eso en Estados Unidos. Estados Unidos resuelven sus problemáticas internas rápido, en 4 años, mientras que nosotros desde 1821 hasta que llega Porfirio Díaz, todo lo que tuvo que suceder, ¿no? Batallamos un montón, 40 años casi, un poco más, en guerras internas. Estados Unidos estaba librando esa batalla, muchos personas de raza negra fueron parte del ejército de la Unión que ganaron. Los del sur pues perdieron. Y si ven la historia y como dato curioso, muchos que salieron huyendo, que sabían que iban a perder el poder, que sabían que iban a perder sus plantíos y mucho dinero y territorios que se ubicaban en el sur y todos los plantíos que tenían los Estados Confederados, muchos salieron escapando al extranjero. De hecho, algunos hasta en Egipto, otros por ahí si lo ven o lo buscan, hasta en Brasil creo, otros por ahí y uno que otro en Europa también, para que vean que escaparon, ¿no? Los confederados, muchos confederados llegaron hasta Brasil, por allá en otros países. Entonces perdieron, ¿no? La guerra, este es el mapa de la distribución y pues Benito Juárez fue neutral. Tenía que serlo, no podía Benito Juárez aprovecharse de la situación. ¿Por qué no podía aprovecharse de la situación? Muchos dicen, pues ¿por qué Benito Juárez no aprovechó la situación y y retomó algunos territorios de Texas y eso? De hecho, los Estados Confederados mandaron un representante a México y le ofrecieron territorios de la Alta California que había perdido con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Le ofrecieron, creo que hasta parte de, no sé si Nuevo México también, pero más que nada fue la California. Le dijeron, si estás a favor de nosotros confederados, Benito Juárez reconoce nuestra independencia. Si estás a favor de nosotros, yo te puedo devolver, si gano la guerra civil como confederados, pues te regreso a esos territorios. ¿Qué te parece? Benito Juárez sabía que era muy difícil que los confederados ganaran y que él pudiera apoyarlos y por ello regresar u obtener en las Californias. No lo podía hacer, ¿por qué? Porque todo el esfuerzo y el dinero de Benito Juárez y los liberales se estaba invirtiendo en milicias de liberales para combatir a los conservadores. Entonces iba a ser muy difícil batallar o estar en conflicto con los conservadores y los franceses y por otro lado ayudar a los confederados en contra de los estados de la Unión del norte de Estados Unidos. Iba a ser muy difícil, ¿no? Iba a ser muy difícil que lo ganara. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo soy neutral, no tengo nada que ver, voy a procurar primero establecer un orden interno y consolidar las leyes de reforma, ¿no? La separación de la iglesia que tanto daño le hizo en la toma de decisiones del sistema político mexicano. Dice pues, se estudió por ahí, ¿no? Se dice pues, también por ahí. Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces Benito Juárez fue neutral y de esa forma sigue la historia de México, pues se acaba la guerra civil de Estados Unidos se sigue completo, Benito Juárez se sigue escapando hasta que regresa por ahí en los 69, 70, 71, no recuerdo, 60 y tantos, en 1960 y tantos regresa cuando ya fusilan a Maximiliano, los conservadores pues pierden y lo sacan y con ayuda también de Porfirio Díaz es cuando ya más adelante una vez que entra, gana Benito Juárez, junto con más adelante también Porfirio Díaz, se establece, sale ya Benito Juárez y se establece por ahí como presidente Porfirio Díaz, ¿no? El cual se implanta en el poder durante todo ese periodo que conocemos hasta que llega la revolución.